Bueno, pues vamos a comenzar con el coloquio después de ver este gran trabajo de Anuska Aristimuño. Bueno, la primera pregunta, Anuska, cuéntanos un poco, pregunta obvia, ¿no? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo se te ocurre hacer la película? A ver, pues bueno, no es una cosa solo mía, ¿no? Pues a mí me contactan Baleuco y Gona Producciones para poner este proyecto sobre la mesa y bueno, pues me parecía algo que era como, ¿cómo es que no hay un proyecto así ya, ¿no? Entonces, pues surge así, luego ya empezamos a hablar con Miquel y bueno, y pues poco a poco deriva en esto, ¿no? Pero bueno, son como diferentes llamadas de diferentes personas. Miquel, la primera pregunta, ¿qué tal la pierna? Eh, Esto es como un poco... eh, es un poco chiste porque la pierna está de puta madre, pero creo que me he roto la otra. Vaya, hombre. Pero este domingo. ¿Sí? O sea, hoy a la mañana me han hecho una resonancia y me temo que vamos a tener que hacer una segunda parte del documental porque Bien. es probable que me tenga que operar ahora de la rodilla izquierda. Bueno, O Ibai, sea, cuéntanos un poco el tema del montaje. Siempre es muy, muy importante en un documental. Bueno, en un documental, en una película, ¿no? El montaje, bueno, desde de toda la vida, una peli se concibe, se escribe, se rueda y se monta. Y cambia mucho, ¿no? O sea, de lo que había, del material inicial y de la idea que había, cambia mucho el montaje. Pues yo diría que en este caso, precisamente lo que hemos conseguido es que el resultado final del montaje sea bastante fiel a la idea original. No tanto igual a lo que había en guión, se trabaja el guión de una manera, pero sí al espíritu y a lo que se pretendía en el documental y a lo que a mí me había transmitido Anuska que quería hacer. O sea, creo que estaban ahí los ingredientes bien colocados, había que buscarlos, pero ha sido relativamente sencillo conseguir eso, que la idea, más en concepto, no igual en concreto, pero sí espero que esté de acuerdo Anuska conmigo con lo que estoy diciendo, que esa idea se haya llevado al documental final sin muchísimo esfuerzo, de que haya salido de una forma bastante natural y bastante fluida el llegar a eso. Anuska, me parece muy, muy interesante el planteamiento este, ¿no? Bueno, de Mikel pues con los antiguos integrantes de Duncan Du o con otros cantantes, ¿no? Y cómo mueves la cámara, ¿no? Cómo vas un poco, o sea, cuando muchas veces en los documentales vemos bustos parlantes y tal, ¿no? Y de repente es todo muy dinámico, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se os ocurrió hacerlo así. Bueno, sí que había una premisa clave que era, y lo hablamos con Ibai, ¿no? Desde el inicio, que era, por ejemplo, no volver atrás, ¿no? O sea, que la peli todo el rato fuera hacia adelante, ¿no? Cuando Mikel está hablando con Amaral, por ejemplo, pues que luego, aunque haya temas que se toquen en esa conversación, no volver atrás, ¿no? Y creo que esto sí que aporta a a lo que hablabas, ¿no? Y, y bueno, es que fue bastante orgánico, porque en realidad es como todo muy real, ¿no? Pues Miquel se tiene que operar y sí que se toma estos 2, 3 meses de calma en los que él revisita un poco pues a sus amigos familiares y seres queridos, ¿no? Y entonces pues yo también aprovecho eso para hacerlo un poco más cinematográfico y no ser tanto de bustos parlantes, ¿no? Y sí que hay también una decisión muy pensada que cuando hubiera vistos bustos parlantes, pues hablarán directamente a cámara, ¿no? Para que el espectador pues sintiera pues que le estaban hablando directamente, ¿no? Sí que quería huir de ese 3/4 de documental que da un punto un poco más de reportaje, ¿no? Miquel, ¿qué supone para ti? Evidentemente, o sea, en el momento de las entrevistas, pues con toda la gente que aparece, sobre todo, bueno, con tus antiguos compañeros en Duncan Du y tal, el, el volver al pasado de esa manera y a mí lo que me flipa, y así lo digo, ¿no? O sea, es que es como muy, muy sincero todo, muy descarnado, muy natural, muy orgánico lo que decías tú, ¿no? Y, ostras, y luego también otra cosa que me gusta mucho
es cuando, joder, o sea, lo petasteis hace años, bueno, tú lo has petado siempre, ¿no? Pero me refiero a de repente decir, pues que tocábamos de puta pena, no sé qué, o no sé, o sea, no hemos tenido la misma sensación los mortales, ¿no? Es que tocábamos muy mal, es verdad. Bueno, me has hecho muchas preguntas. Gracias. A ver, yo sí creo que a mí lo que más me gusta de la película es que es muy honesta, ¿no? Que Anushka ha conseguido sacarme y yo me he dejado llevar, ¿no? Realmente, a ver, esta es una película de Anushka. Yo he hecho poco, yo me he dejado llevar y he hecho lo que ella me decía, ¿no? Ella me ponía en situación, ahora grabamos aquí, ahora grabamos allá, y nos poníamos a hablar, ¿no? Y luego ella o los dos han tenido la habilidad de saber coger los cachos buenos, ¿no? Y luego cómo utilizar a los invitados para contar algo sobre mí, ¿no? Y, y realmente no estaba guionizado. Cada vez que estábamos con Eva o con Luz, Anushka nos dejaba grabar, había unas cámaras y ya está, ¿no? Y como poco, a lo mejor en algún momento nos daba algún hilo, ¿no? Me he perdido ya en la respuesta, ¿eh? Pero no, quería recalcar que la honestidad es lo que más me gusta del documental. Y luego, claro, pues para ser honestos hay que decir la verdad. Duncan Du tocábamos muy mal. Lo que pasa es que no es necesario tocar bien. Yo entiendo la música como otra cosa. Mira, eso recuerdo también que Anushka no quería un documental muy técnico y me ha cortado o me habéis cortado todos los tecnicismos porque hablamos de cosas súper técnicas. Por ejemplo, con Diego, me acuerdo la conversación fue súper técnica, ¿no? Y cuando acabamos me dice Anushka, esto es demasiado técnico, a la gente no le va a importar nada. Esto me lleva a decirte que no creo que sea importante tocar bien. De hecho, hay un mogollón de gente que toca bien y a mí no me gusta nada, ¿no? Para mí la música es transmitir cosas, emocionar y muchas veces los canales de la emoción no pasan por ser virtuoso, ¿no? De hecho, generalmente los artistas virtuosos, los que cantan bien y tocan bien, no me interesan nada. Por eso me gusta Bob Dylan, claro, porque canta fatal. Canta fatal bien, hay que entenderlo, claro. Y va, y entonces con todo ese material, de nuevo, pues vuelvo un poco al tema del montaje. ¿Era fácil o no? Digo, por el tema de tienes mucho donde elegir, qué eliges, cómo eliges. Bueno, y me imagino que el trabajo con Anushka, claro. Ahora justo al hilo de lo que venía diciendo Miquel, de los tecnicismos y tal, creo que también una cosa que ha sido interesante que hemos aportado Anushka y yo es que hemos trabajado desde no ser fans de Miquel y del no querer hacer tampoco un documental muy musical, muy centrado en la carrera musical y de cómo ha sido y porque hemos hecho o hemos pretendido hacer igual un documental desde un punto de vista de no fan, también para que eso sea más interesante a quien no es fan. Y bueno, que si que lo hayamos conseguido o no está por ver. Yo creo que sí, pero yo creo que aporta más, ¿no? Esa cosa de dar a conocer más a Miquel, pues como dice, a Miquel sin sombrero, como dice Paco Loco, ¿no? Retomando tu pregunta, Kepa, pues había mucho material, pero al final los montadores nos dedicamos a eso, a ver mucho y ahora pues te das cuenta, comentando antes, cositas de qué pena habernos dejado aquello, qué pena esto que se decía, esto que pasaba, porque hay muchas perlitas que te vas dejando por el camino, es inevitable, pero es que no caben, no caben y siempre intentas elegir cuál es realmente la historia que toca contar. Y podrían haber sido otras, pero esta vez pues hemos querido contar esta en concreto y yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Anushka, ¿qué ibas a decir? Va, yo quería añadir que, margen de, o sea, no es que no seamos fans, sino como que... No lo vais a arreglar allá, ¿eh? O sea, No, porque quería añadir una cosa que era como No, que... no No, tiene arreglo esto. que yo había muchas cosas que no sabía sobre Miquel y sobre su carrera, ¿no? Y también pues porque me pillaba pues, más joven. y,
lo siento, Miquel, pero es así. No lo estás arreglando. No lo quiero arreglar. Quiero decir que yo creo que hay parte de que yo quería saber muchas cosas, ¿no? Entonces, y que entiendo que tú también, yo digo, la parte en la de rodaje y preguntas que le he podido hacer a Miquel, porque realmente yo quería saber esas cosas, ¿no? Y hay un punto egoísta que yo decía a mí, pues el espectador, pues no lo sé, pero yo lo quiero saber, ¿no? Y si yo viera un documental sobre esta persona, pues esto es lo que me interesa, ¿no? No tanto igual lo musical, lo que decía él antes, los tecnicismos, que bueno que sí, pero que quería indagar en otros lugares. Es que quizás si eres muy fan de un artista, de una cantante y tal, igual estás como muy implicado, no sé, y entonces es más complicado, porque claro, estás desde otro sitio, ¿no? Quiero pensar un poco eso, ¿no? A mí me ha pasado que he visto documentales de música de grupos que no me interesan nada, pero que los documentales son maravillosos. O sea, ¿no? Sí, Y he visto de que me gustan y digo, joder, ya les vale. y que íbamos aprendiendo como sobre esa marcha, ¿no? Eso ha sido para mí también una parte del proceso muy, muy enriquecedora, ¿no? Y de escucharme los discos de Duncan y de Miquel y decir, vale, pues esto por aquí o por allá. Y ir descubriéndolo en directo, creo que ha sido parte del proceso y eso, y no sabérmelo ya toda la discografía de antes y hubiera sido desde otro lugar. Porque Miquel hubo trabajo previo con ellos, conversaciones, me imagino, para un poquito también eso, ¿no? Pues para centrarse en el tema, etcétera, en tu Sí, sí, faceta, sí. bueno, en las facetas de tu personalidad y de... Efectivamente, tuvimos bastantes conversaciones previas a empezar a rodar. Yo creo que en mi casa casi todas. De hecho, en el lugar donde hemos grabado casi todo el documental, tuvimos conversaciones previas y efectivamente lo bueno de que no fuese fan, vamos a dejarlo en que no conociese mi vida o mi carrera, es que era curiosa y preguntaba, claro, si hubiera sabido todo, probablemente lo hubiese contado de otra manera, ¿no? Y bueno, pues nos fuimos conociendo y lo bueno de estas conversaciones es cuando ya empezamos a hacer lo mismo, pero con cámara, y había como una cierta intimidad, ¿no? Y sí, la verdad es que conseguimos aislarnos de lo que rodea un rodaje, ¿no? Porque al final eh, esto es una película pequeñita y un rodaje pequeño, pero sí, pero hay gente. Y entonces estar hablando de cosas así como tan íntimas y de una manera tan pausada, um, y yo que no soy profesional, no soy actor, evadirme de todo lo que me rodea, solo lo conseguimos por esa implicación, ¿no? Y además ella tenía un sistema de... ¿Se puede contar los trucos? No, vale. Hay que decir que yo siempre le hablaba a ella, ¿no? Ella me preguntaba, yo le contestaba a ella, aunque parezca que luego estoy... O sea, ya son trucos cinematográficos que no me deja contar. Pero... Bueno, de hecho, tu voz, oye, a lo largo de la película no está oculta su voz, ¿no? O sea, que ya se sobreentiende que casi todo son conversaciones, no estoy hablando yo solo. Luego, bueno, las personas que aparecen evidentemente muy conocidas, ¿no? Me imagino que habrán sido también un poco que habrás propuesto tú, ¿no? Sí, hablamos un poco en esas conversaciones previas de a quién podíamos llamar. Primero hablamos de si llamábamos a alguien, ¿no? Y bueno, no queríamos meter a gente por meter, no vamos a poner una cara bonita porque sin más, ¿no? Sino tenía que ser alguien que contase algo. Evidentemente yo quería que estuvieran Diego y Juanra, ¿no? Porque todo este documental se hace a las puertas de una gira que recuerda a Duncan. Era obvio que tenía que estar Duncan Du, ¿no? A partir de ahí, pues surgieron nombres y bueno, pues yo propuse la gente con la que me llevo bien y con la que puedo tener conversaciones distendidas, ¿no? Y con todas fueron conversaciones en directo, menos con Bunbury, que por temas de agenda hubo que hacerlo por Skype o una cosa de estas raras. Pero lo demás fueron encuentros, ¿no? Oye, Luz, que estoy en Madrid, vale, me acerco a tu hotel, vale, nos vemos en la cafetería y tal. Todo como muy, muy natural. Y yo creo que eso se nota, ¿no? Que no hay nada forzado, todo es como muy... Y sobre todo que aporta, ¿no? Yo creo que todas las conversaciones aportan algo, no son apariciones gratuitas. Y bueno, se han quedado fuera unos cuantos. Porque bueno, al final la tijera manda y hay varios encuentros con personajes que no vamos a decir, con invitados que no están. Ya.
O sea, ¿cuántas horas había de metraje? Era un disparate. Horas. Hombre, con cada uno igual hay 1 hora de entrevista. O sea, el trabajo de ellos dos no me quiero ni pensar. Sí. Luego los dos solos ahí en el ordenador comiéndose. Se sabe, o sea, sabe más de mí que yo. Ibai. Sí, ¿no? Ya te conozco un poquito. Y bueno, ya vuelvo de nuevo a eso, a la conversación con Juanra es que, ostras, o sea, desde un Hombre, punto de vista... Con Juanra, mira, eso estuvo muy bien porque no estaba previsto y como que cerramos un círculo, ¿no? Había ahí una especie de brecha abierta que un poco el tiempo había curado, pero que nunca habíamos puesto las cartas sobre la mesa, ¿no? Y pues mira, de repente lo hicimos con una cámara delante, ¿no? Y está genial. Yo creo que a mí es una de las cosas personalmente que más me gustan, que hayamos aclarado ciertas cosas, ya no de cara al público, sino de cara a nosotros mismos. Es que es muy de verdad. Y joder, yo, además que es como al principio, ¿no? O sea, que te quedas como, ostras, claro, y luego dices, ¿saldrá Diego? ¿No saldrá? Sí. Y luego sí sale, ¿no? Sí. Bueno, tenéis el micro abierto para aprovechar que están aquí para hacer las preguntas que queráis. Apa. Felicidades por la película, me ha gustado mucho y quería preguntarle sobre todo a Anuska el título de a qué viene lo de Hombre Bala. Pues viene de diferentes lugares, ¿no? Es un disco de Miquel, que es el último vuelo del hombre bala, y luego viene también pues de este oficio tan antiguo, ¿no? Que es el hombre bala circense, ¿no? Pues que ya no ocurre. Entonces, bueno, pues está relacionado con la última gran gira que va a hacer Miquel y, bueno, pues todos esos elementos se juntan y nos pareció pues, a todos apropiado que el docu se llamara Hombre Bala, ¿no? Porque pues eso, es un oficio antiguo, tiene pues como todos esos ingredientes, ¿no? Hola. Dos preguntas a Miquel. La primera, lo de esa gran contradicción que dices de, claro, profesional de la voz, ¿no? Como que tu gran... Y digo, joder, pues todos tenemos mucho, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia, por si quieres hacer algún comentario de eso. Y luego la otra es, respecto a, siendo el fan que eres de Bob Dylan, a ver qué te ha parecido la película de Un gran desconocido. Gracias. Empiezo por el final. La película la he visto creo que 6 veces. La primera lloré bastante, la segunda ya un poco menos y luego ya las vi ya más calmadamente. Me gustó muchísimo porque em, como a los 10 minutos de la película ya te olvidas de que, o sea, te lo crees, ¿no? Creo que está hecha el actor está increíblemente bien en su papel y yo a los 10 minutos ya estaba viendo Bob Dylan de verdad y claro, estaba reviviendo un montón de historias que había leído, fotos que había visto, ¿no? Cuando le ves grabando Like a Rolling Stone, cuando le ves tocando en el festival, eh, escenas, cuando el encuentro con Woody en el hospital, de las que has oído hablar tanto y de repente las ves tan bien hechas, yo me lo creí, entonces disfruté muchísimo, me gustó muchísimo. Eso al final. Y luego la contradicción es verdad. A mí no me gusta demasiado mi voz, pero me encanta cantar, me encanta ser cantante, me encanta ser un frontman y en este oficio tan bonito de la música es lo que más me gusta. Me gusta más cantar que tocar el bajo, la guitarra o cualquier otro instrumento. Y esa es una pequeña contradicción porque em, probablemente haga mejor otras cosas, ¿no? Dentro de la música que cantar, pero cantar es lo que más me gusta y por eso desde pequeño quería ser siempre el cantante, ¿no? Eh, Gracias a Paco Loco me gusta más mi voz, o he aceptado mi voz, y ya llevo unos cuantos discos en los que ya me encuentro a gusto con mi voz, pero borraría como media docena de discos, o sea, volvería a grabar la voz otra vez, ¿no? Sobre todo, pues el Supernova de Duncan Du, eh, el primer disco Naufragio, el primer disco mío, en fin, hay un hueco ahí entre el año 90 y el
y finales de los 90 que no me gusta mi voz. Buenas. Bueno, yo como fan sí que lo veo desde ese punto de vista. Os doy las gracias a los tres, sobre todo a ti, Miquel, por este regalo. La verdad que me voy con una sensación súper buena de haber visto este documental y os quiero dar las gracias. Y también quería destacar del montaje, no sé, a mí me ha alucinado que tengas ese repertorio de fotos, vídeos de la infancia y de la adolescencia, y bueno, esa mezcla también me ha parecido muy sorprendente. Y nada, nos vemos el 26 en Donosti de diciembre. No, muchas gracias por tus palabras, pero la verdad es que Anuska desde el principio me dijo que no quería utilizar material que estuviese disponible en YouTube o en plataformas o donde fuese, ¿no? Y bueno, mis padres tenían ese tesoro de Super 8 que se grababan en los años 60, ¿no? Maravillosos y que han digitalizado y que yo ahora los quiero tener para mí porque yo no los veía desde hace miles de años. Y a mí también me han encantado y además creo que lo han montado muy bien. Yo, yo fui viendo a lo largo de la postproducción de la película varias, como 4 o 5 acabados, pero la película entera la vi por primera vez en el Cinemaldi hace unas semanas y me llevé la grata sorpresa de esas imágenes que no estaban en ningún montaje previo. Y yo cuando empieza la película y lo primero que me veo es a mí de niño, hostia, se me puso un nudo en la garganta. Me encantó y fue una sorpresa muy agradable, la verdad. Yo tengo otra pregunta para Mikel. Lo de a mí me flipa cuando hablas con Eva y que habláis de lo de que se os olvidan las canciones. O sea, yo no sé, o sea, yo que soy profesional del karaoke, o sea, vamos, ya me las aprendo, o sea. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que lo cuento ahí, ¿no? Al principio de mi carrera no tenía ningún problema con las letras, ¿no? Pero sí que llegó un momento, lo típico, que se te atraviesa una letra, ¿no? Y cada vez que llegaba esa letra en el concierto era como, "Oh, cago en la puta". Y entonces, bueno, pues un día ya decides ponerte una letra en el escenario. Y eso da pie a 2, 3, 4, y al momento que ya tenía el escenario lleno, empapelado de letras. Y cuando entras en eso, pues bueno, luego he ido, de eso pasé a Atril, y de eso ya pasaba a teleprompter y ya no hay marcha atrás. Me encanta saber que muchos compañeros de profesión les pasa lo mismo, ¿no? De hecho, son muy pocos los que se saben las letras, ¿no? Loquillo se la sabe, Quique González se la sabe, pero yo qué sé, Manolo García, Bumburi, Eva, yo qué sé, Dani Martín, Leiva, Iván Ferreiro, todos esos llevan teleprompter. Estoy aquí a lo mejor metiendo el dedo en la llaga, pero a ver, es la edad, yo creo, ¿no? Bueno, que hay muchas canciones Bueno, también. y que en mi caso hablamos de, no sé, 300, 400 canciones, es imposible Demasiado. memorizarlas. Pero, por ejemplo, Quique González lo hace, ¿no? Y yo... Coque Maya también se sabe las letras. Lo Oye, pero cual, Eva también se las sabe. sí, pero dijo que se equivocaba, Es ¿eh? A verdad, veces. sí, es verdad. Yo me agarré a eso como un clavo. Pero, de hecho, ahí está mi manager por ahí, que no sé dónde está. Y os puede contar que mi máxima obsesión cuando voy a un concierto, ahora a día de hoy, mañana tenemos concierto, no pasado mañana, es que el teleprompter funcione y tener el plan B, que es el cuaderno de letras aquí al lado, más importante que la guitarra y que todo. Si no, como no estén las letras ahí delante, entro en pánico total. Y entonces el teleprompter viaja en un flicky y lo llevamos como el tesoro, ¿sabes? Solo falta llevarlo atado a la mano. Bueno, el documental Anuska estuvo en Donostia, bueno, ahora está aquí, y cuéntanos un poco qué recorrido tenéis, vais a estrenar en salas, cuéntanos un poco, plataformas, televisión. Vale, pues mira, el domingo vamos a Barcelona, al Inédit, que es un festival de documentales musicales. Y bueno, luego pues tendrá más recorrido en otros festivales. De hecho, el Inédit también pues tiene por América y por ahí pues otros, bueno, sus tentáculos son muy largos. Estrenaremos en salas también.
y después pues termina en Movistar y en ITV. O sea que nada, si la queréis volver a ver, pues vais a las salas, que nos haría muy felices. ¿Tenéis alguna otra pregunta por ahí? ¿Qué hacemos así? Porque no se ve ni torta. Esa es la cuestión, sí. Bueno, pues hago yo la penúltima. Mikel, entonces tienes concierto ahora y cuéntanos también un poco, pues eso ya, pues, Bueno, a estamos nivel- ya acabando. A ver, yo cuando bueno, yo se ve en la película, cuando hicimos el rodaje, pues digamos que retrata 3 meses de mi vida, ¿no? En los que pasan muchas cosas, la operación, con la rehabilitación y los ensayos de la gira aniversario, que es una gira muy grande, bueno, todo lo que he contado ahí, ¿no? Pero la gira se ha hecho mucho más grande en estos meses. De hecho, ahí hablamos de cerrar la gira en el Movistar Arena en enero del 2026 y lo hemos atrasado a enero del 27. O sea, hemos añadido un año más de gira y todo esto es porque está yendo muy, muy bien, ¿no? Entonces, los planes ahora mismo, hemos acabado el tramo de festivales y ahora entramos en el plano bonito, ¿no? Que es el de los auditorios y teatros. Empezamos ahora vamos ahora a Badajoz, bueno, Coruña, Murcia, luego los de Euskadi, Pamplona, Bilbao, Donosti, Barcelona, en fin, lo que más me gusta, que son los auditorios. Luego el año que viene arrancamos, nos vamos 2 meses a América, luego retomamos los festivales de verano que no hemos hecho este año. En otoño del año que viene hacemos Europa. Paramos en Navidades y hacemos el We Think, bueno, ya no se llama We Think, el Movistar Arena de despedida de 100 gaviotas y demás. Yo estoy muy contento del legado de Uncandú, pero esta es la última de verdad. Me apetece ya mucho centrarme en mi carrera, en volver un poco a los sitios de este tamaño, que son los que más me gustan, y hacer exactamente lo contrario, salir yo solo con la guitarra y hacer cosas mucho más pequeñitas, más acordes con mi edad. Y por eso estoy disfrutando muchísimo de esta gira, ¿no? Porque es mi última gran gira grande y encima está yendo muy bien, llenando todos los sitios, festivales enormes y disfrutando mucho de un repertorio que espero de verdad cantar por última vez a lo largo de estos 2 años. Bueno, dices que eso, que te gustan los locales así tipo tal y cual, pero De hecho, sabes que toqué aquí, ¿no? sí, sí, En pandemia, la pandemia, sin, sí, sin sí, público. Sí, lo Yo hablamos solo en el antes. escenario. Sí, Jolín. ¿Qué te iba a decir? Pero, o sea, lo he hablado también con otros músicos, tal, lo de tocar en sitios más o menos pequeños y tal. Pero ¿qué se tiene que sentir tocando delante de O sea, ya no es 30.000 la última personas? pregunta. La última No, es pregunta otra. da más. Vale. Es otra. Eh, Tocar delante de a ver, 30.000 o de yo a qué mí sé cuántas. el escenario me encanta, afortunadamente, en todas las dimensiones posibles, ¿no? Evidentemente me encanta tocar delante de 20.000 personas y me encanta llenar aforos gigantes y tal y cual, pero yo disfruto más en teatros de esta dimensión. Cuando las cosas no fueron tan bien, hacía bares y disfrutaba muchísimo, discotecas de mala muerte. Yo disfruto, afortunadamente, siempre, incluso cuando venía poca gente, porque ahora viene gente. Pero a lo largo de estos 40 años ha pasado de todo, ¿no? Yo he disfrutado de todo. Pero si tuviera que elegir, me quedo con los aforos medianos. 500 personas como mucho. Que puedas ver las caras de todo el mundo, que puedas hablar y sientas, pues como ahora, si uno se ríe, si el otro tose, tal. Los sitios, de entrada, los sitios grandes no suenan bien. En cambio, en estos sitios pequeños se controla todo mucho mejor, la gente está escuchando las letras, está mucho más atenta a lo que dices. Los festivales están guay, pero la gente está de parranda y está guay por el ego de, joder, qué guay, 20.000 personas cantando 100 gaviotas, pero luego hay canciones que la gente está pasando, están a su bola, ¿no? En cambio, cuando tocas en un teatro así, la gente está escuchando las canciones y yo me entrego mucho más y disfruto mucho más. Ibai, cuéntanos en qué estás metido Esto ahora. no se acaba. Esto no se acaba nunca. Sí. ¿Qué me dices? Proyectos. ¿Proyectos? Sí, se acaba, ya está acabado. Ya, ya.
Sí, sí, no, sí. No, yo solo estaba pensando que Bob Dylan precisamente lleva 30 años en su gira de despedida. O sea que igual Mikel también va poco a poco tirando y tirando y alargando. Eh, ya veremos, ya veremos. No, yo no tengo ningún proyecto tan interesante como para comentarlo aquí ahora, pero sí voy a aprovechar para contar o para comentar que puede haber como cierta curiosidad. Es decir, una persona como Mikel Erenchun, ¿cuánto controla por su parte lo que contamos sobre él en un documental? O sea, que podría esta persona preocuparse realmente de proteger la imagen que otros van a proyectar de él. Y hostia, tengo que decir que sinceramente, o sea, no nos ha puesto casi ni una coma a lo que hemos querido decir. Y eso me parece muy admirable por parte de una persona con una trayectoria y una carrera y una tan importante como Mikel, que, hostia, podrías decir, ojo, cuidado, que aquí tengo la ojera no sé cómo, que aquí he dicho no sé cuánto, y realmente porque es así, o sea, no nos has dicho nada. No nos has dicho nada de verdad. Sí, sí. Ha sido, pues nos podría haber censurado muchas cosas que, bueno, censurar por decirlo de alguna manera, ¿no? En las que, bueno, pues quizás no puede ser lo que te interese mostrar sobre ti mismo. Y, joder, me parece súper valiente y que le hace mucho bien al documental, además, el que haya estado dispuesto a exponerse así en las entrevistas, pero luego en el proceso de reflexión posterior permitir que todo eso quede ahí para siempre de una manera honesta y supernatural. Creo que me querías... No, iba a puntualizar que sí, que no ha habido censura, que, a ver, yo creo que lo que más me gusta del documental es que es de verdad, a ver, no había maquillaje. Yo no me maquillé ni me peiné ningún día, ¿no? Que para hacer un puto videoclip hay de todo, y aquí, desde el día uno, todo es supernatural, ¿no? Y, a ver, no es una película hecha a la gloria de Mikel Erenchun, ¿no? Vamos a ponerlo guapo y a contar cosas bonitas, ¿no? Y a mí eso me encantó, ¿no? Y yo las únicas correcciones fueron más estéticas, pero no estéticas en torno a mí, sino estéticas de la película. Este plano, no sé, yo pienso que es una película de Anushka, para lo bueno y para lo malo. En este caso creo que es para lo bueno. Y yo me he dejado llevar y no me sentí con fuerzas de cortar nada, aparte que no hay nada de lo que me arrepienta, ¿no? Bueno, es que de hecho el feedback, después del primer corte, el feedback que nos diste, estábamos totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que ahí sí que ha habido, bueno, pues hemos ido siempre en el mismo camino y como dice Ibai, sí que es verdad, ¿no? Cero censura y mucha generosidad, ¿no? Y por Yo tu creo parte, que ahí. las únicas cosas que comentaba, más que de contenido, eran cinematográficas. Del ritmo, del montaje, de esto por qué no va ahora aquí, pero no de quita esta escena que no me gusta lo que estoy diciendo, o ahí es algo feo, o aquí parezco un viejo, o yo qué sé qué, ¿no? Yo creo que no. Bueno, es que es una película sin maquillaje. Mira, no se me había ocurrido, ¿eh? En todas las, o sea, en sentido real y sentido figurativo. No, pero a mí simplemente me parece es interesante e importante que la gente lo sepa y que sea consciente de eso, porque pues no sé en otros casos cómo será o cómo dejará de ser. Y eso lo agradezco y creo que Anushka y yo lo agradecemos mucho. Bueno, Anushka, y ya para terminar, cuéntanos un poco en qué estás metida ahora después de Hombre Bala. Pues tengo un proyecto de ficción que está sobre la mesa y que vamos a empezar a desarrollar en breve y con muchísimas ganas y que espero que un par de años vea la luz. Pues muy bien, pues vamos a despedirles con un fortísimo aplauso.